Amigos de Sábado Extraordinario, hoy es un placer para mí recibir a un hombre que fue noticia en un momento muy difícil y muy polémico y que es parte del equipo de Telemicro, de la familia, de los amigos de este canal, porque además estuvo con nosotros desde un principio haciendo una labor maravillosa, tratando de orientar a la población por su especialidad médica en el momento en que comenzó toda esta pandemia en nuestro país. Desde antes de comenzar ya contábamos con su presencia, dándonos información muy valiosa. Luego, lamentablemente, fue víctima y pasó a ser parte de las estadísticas del coronavirus en la República Dominicana. Gracias a Dios ya salió de ese trance, ya está absolutamente recuperado. Y hoy tenemos de nuevo en Sábado Extraordinario al doctor Héctor Balcácer. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Villalobos. Tú sabes, siempre es un placer participar con ustedes. Me siento parte de la familia y sobre todo agradecer públicamente lo que ha sido el apoyo que me ha brindado tanto Telemicro como su persona, como los diferentes programas en los cuales hemos participado. No, agradecerte a ti además porque siempre has estado ahí, gracias a Dios que ya estás bien. Fíjate, la primera pregunta que te quiero hacer, en tu caso como médico que has vivido todo y que en medio de toda esta pandemia te has convertido en una figura pública de alguna manera porque eres uno de los referentes en todo esto, no solamente por tu profesión, sino también por tu experiencia. Pero, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la experiencia de una persona que públicamente todo el mundo sabe que fue contagiado por el COVID y tiene que salir nuevamente a la calle? Tienes que salir a la calle a tener contacto porque no eres ingeniero, no es que te vas a meter en una oficina porque tú construyes edificios, no. Tienes que salir a tener contactos con pacientes y todo el mundo sabe que estuviste en contacto, además estuviste contagiado por el coronavirus. ¿Cómo es esa vida? ¿Qué sucede en ese momento? Mira, hay varias vertientes, pero las dos principales son aquellas personas que todavía tienen temor de ven acá y si él todavía puede pasar la enfermedad. Y está el otro grupo de personas que se identifica conmigo porque sabe que si tiene la enfermedad o tiene alguna manifestación, sabe que yo no le voy a hablar por algo que he leído en un libro, por algo que pude haber observado en un documental o algo que leí en una revista, sino que fue algo que yo viví. Hay muchas personas en este proceso que me escriben y me dicen, Balcácer, me duele la cabeza, siento que me falta el aire, me duele el pecho. Entonces yo le digo, mira, muchas de las cosas que estás sintiendo es normal o habitual porque justamente esta es una enfermedad que no solamente es la parte física, sino la parte emocional. Es la parte ya, como tú mencionabas, social, que en algún momento se va a tener que poder hablar o tocar un poquitito más a fondo. La otra situación que hay que plantear es que ya la cantidad de casos son importantes. Y ya creo que no hay un dominicano que no conozca a alguien que no le haya dado la enfermedad y realmente no sepa en sus adentros que él también en algún momento pudiera padecerlo. Cuando esto ocurre, simplemente lo que es el rechazo o el estigma, la discriminación de aquellas personas que padecen un proceso, comienza simplemente a disminuir. Por tal razón, al inicio era un poquitito difícil. Sé que aún ya yo tenía mis pruebas de que estaba negativo y que tenía anticuerpos y que gracias a Dios ya hay un estudio que demuestra que no le vuelve a dar a la gente que ya pasó por el coronavirus. O sea que por tal razón creo que soy la persona más segura para estar cerca de, porque no me va a volver a dar. Entonces, ¿qué ocurre? En cuanto a esto, hay que mencionar que al inicio era difícil, porque las personas todavía tenían la duda, pero él pudiera transmitir, no pudiera transmitir. Recordar que habían algunos estudios que sugerían la posibilidad de repetir el proceso infeccioso. Entonces, como ya me había dado, todo el mundo entendía, bueno, si él ya le dio una vez, es más fácil que le dé de nuevo. La inmunidad está demostrada. Sí, ya está demostrada la inmunidad. Ya varios estudios coreanos, que ustedes saben que la gente de Corea del Sur son posiblemente pioneros de este tipo de proceso, han demostrado realmente que sí, que deja inmunidad. Lo que no se sabe es por cuánto tiempo. Hay algunas personas que hablan de años, que es lo que pasa con nosotros coronavirus, pero yo me conformo con que por lo menos me dé un año sin que me vuelva a dar en lo que la chava ahí viene, porque entiendo que la vacuna es una prioridad a nivel mundial y debería estar disponible ya para principios del año. Te quiero hacer 3 preguntas básicas en esta entrevista porque siempre es bueno ponernos al día y es lo que le da un poco de tranquilidad a la población. Entonces, las 3 preguntas se basan en tranquilidad a la población. Por ejemplo, acabo de leer esta cortica para ir con las otras 3. Esta es una cuarta porque es mucha información. Acabo de leer un estudio que dice que la pandemia comienza a convertirse en inmunidad colectiva a partir de los 70 días. Es decir,
Cumplidos los 70 días de contagio, lamentablemente de muerte, ya comienza esa curva a convertirse más bien en una inmunidad colectiva y comienzan a bajar los contagios. Eso lo leí recientemente. Mira, los que hablan de inmunidad colectiva, para aquellas personas que no conocen del concepto, lo que habla es que un gran número de personas se infecta, un gran número de personas se cura, entra dentro de ese grupo que ya no puede volver a enfermarse. Por tal razón, la cantidad de personas que pueden pasar la enfermedad disminuye. Cuando hablan de 70 días, están hablando cuando existe transmisión comunitaria. O sea que un gran grupo de personas se infectó, a las que iban a fallecer lamentablemente perdieron la vida, y estas personas entonces, los que quedaron sanos, porque ya le dio y se curaron, simplemente lo que hacen es que protegen a los otros, porque aún estas personas salgan a trabajar, ya ellos tienen defensa y no van a recoger la enfermedad en la calle y lo van a llevar a su casa, por lo menos no tosiendo, no estornudando, etcétera. Hay que recordar que hay otras formas de transmisión, como el asunto de las manos, quizás algunos utensilios, independientemente de que República Dominicana, justamente por la temperatura, este tipo de transmisión a través de fomites o a través de las manos es un poquitito más difícil. Sí hay que decir que está presente y ese riesgo siempre va a estar ahí. Pero cuando se habla de 70 días es porque eso te da 10 ciclos tentativamente de transmisión. Me explico. De una persona adquirir el proceso es entre 2 y 14 días. Pero el 97% de las personas al séptimo día lo va a presentar. Entonces, si tú dices que todo el mundo al séptimo día va a enfermar y tú multiplicas 7 por 10, eso significa que tú tienes 10 ciclos de 7 días para que las personas simplemente se contagien. Héctor, esta semana hubo un anuncio muy importante y en un principio yo lo consideré temerario por la magnitud del anuncio, pero Elianta Quintero, por ejemplo, de Noticias Telemicro, hizo un contacto con el embajador de Israel en la República Dominicana. Ya los israelíes aseguran tener un tratamiento efectivo. Aseguran tanto que ya hablan de que hicieron pruebas en humanos, que comprobaron la efectividad y que ya están en conversaciones con laboratorios de diferentes países para comenzar su producción masiva. Esto sería el milagro de la vida, lo que todos añoramos. Bueno, sí, lo que pasa es que ahora hay que ver realmente qué es lo que siempre se plantea. Es el asunto de la seguridad. Recordar que hay muchos medicamentos que se han aprobado, muy efectivos, muy eficaces, en ocasiones hasta fáciles de producir y de administrar, pero posteriormente los estudios a largo plazo demuestran que pudieran tener algún tipo de efecto adverso. Recordar que cuando tú pruebas un medicamento en 10 personas, tú no encuentras nada. Cuando lo pruebas en 100 no encuentras nada, pero entonces cuando lo pruebas en 1000, aparece un efecto adverso, el cual pudiera no justificar la utilización del mismo. Entonces, en ese sentido, creo que por eso siempre digo que independientemente de las buenas noticias, siempre hay que esperar, porque en ocasiones se cometen errores, como ha ocurrido con algunos medicamentos que algunas personas públicas han publicitado de manera abierta y que han servido de sugerencia para muchas personas, y posteriormente se ha demostrado que sus beneficios posiblemente no son tan buenos como se ha vendido y hasta se han convertido en opciones primarias de tratamiento para este. Pero háblame bien, no seas tan médico, no seas tan háblame bien. Okay. Oye, okay. Si la vaina con los israelíes posiblemente vamos a tener, pues para mí, yo en mi ignorancia, en mi desconocimiento, como un ciudadano común, no es mi área, para mí es mucho más importante conseguir un tratamiento seguro que hasta la misma vacuna. Sí, lo que pasa es lo que te estoy comentando. La vacuna podría ser lo más importante porque la vacuna va a brindar esa protección de rebaño que mencionábamos al inicio. A un grupo de gente no se quieran vacunar, imaginemos que de cada 10, 8 se la apliquen. Eso significa que la probabilidad de que le dé el proceso a los otros es casi ninguna, porque los otros dos van a tener la protección de que si a los otros no les da, a ellos tampoco. Por eso la vacuna es superior a cualquier tipo de tratamiento, porque el tratamiento necesita que tú enfermes. Y el problema es que esta enfermedad ha demostrado ser muy diferente de persona a persona. Entonces hay jóvenes que fallecen, que es raro, pero pueden fallecer. Y entonces tú tienes personas, por ejemplo, como me ocurrió en la UCE, que tuvimos un señor de 94 años y su esposa de 88, que duraron una semana hospitalizados, y los dos están en su casa ya esperando su segunda prueba negativa. Gracias. Entonces, en ese sentido, es lo que te estoy comunicando. Es una enfermedad que el tratamiento es importante porque brinda esperanza al que está padeciendo el proceso en ese momento. Pero lo mejor siempre con este tipo de situación
es prevención, tener una vacuna. Lo que he leído por ahí de que hay algunos tipos de sangre que son inmunes. Se habla de inmunidad como de una manera general, pero en este caso los medios de comunicación, y por eso te contestamos, tratamos un poco de desmitificar tanto fake news que hay en las redes sociales y tanta gente que de manera irresponsable lee cualquier disparate y lo magnifica para convertirlo en noticia y atraer la atención. Pero hay cierta inmunidad, hay un tipo de sangre que es menos vulnerable. Más que inmunidad, lo que se habla es de que hay algunos tipos sanguíneos que cuando padecen el proceso tienen cuadros más leves, okay, que los cuadros tienden a ser menos agresivos. Sin embargo, hay que entender que antes se pensaba que la raza negra tenía una mayor protección porque no habían casos en África en grandes cantidades. Sin embargo, ahora cuando uno revisa las estadísticas en Estados Unidos, uno se da cuenta que la población que tiene mayor cantidad de afectados y mayor cantidad de fallecidos es justamente la raza negra. O sea que todo en este momento queda en entredicho. Sin embargo, hay algunos estudios que sí sugerían que las personas que tenían el tipo de sangre O tienden a tener cuadros más leves que los que tienen otro tipo de sangre como A, B o AB. Eso es algo que se propuso en su momento, pendiente, vuelvo y comento, a confirmación en estudios un poco más grandes. No confirma una buena. Toda la que le digo que no eso no es. Oye, no se. Vi algo en la vacuna que leí algo que me interesó muchísimo porque me llamó la atención. El hecho de estar en proceso de desarrollo de una vacuna parcial o una vacuna express. Y leía que están tratando como de cortarle un brazo al virus. Es decir, una vacuna que ataque directamente la corona, que es como llaman ustedes los médicos, la llave con la que el virus se instala en el cuerpo, y que esa vacuna express o parcial podría ser un adelanto que estaría en septiembre, octubre. Lo que pasa es que recordar que las vacunas lo que hacen es que generan una respuesta del individuo. Yo te pongo un virus defectuoso que no tenga la capacidad de multiplicarse dentro del ser humano. Así de esa manera tu sistema inmunológico lo tiene, como dicen por ahí, de sandbag o de punching bag. Entonces el organismo puede practicar con eso. Y cuando entra el virus de verdad, ya el organismo ha generado algún tipo de respuesta y cuando se enfrenta al virus real ya él tiene cómo atacar. Eso es lo que se quiere crear con algún tipo de vacuna. La ventaja es que cuando se utilizan virus vivos, este tipo de respuesta es generalmente para toda la vida. Por eso hay algunas vacunas que si tú te fijas se aplica una sola vez y quizás se aplica un refuerzo 10, 20 años después. Sin embargo, las vacunas que son de parte del virus, estas tienden a tener una protección un poquitito menor que las que son de virus completo de virus. ¿Está República Dominicana lista, preparada? ¿En cuánto tiempo podremos decir ya podemos salir a la calle con las medidas necesarias? ¿Ya podemos levantar ciertas restricciones? Mira, esa es, yo creo que es la pregunta más interesante y más importante que no solamente a Héctor Balcácer se le puede hacer, sino a cualquier médico, tanto infectólogo, epidemiólogo, salubrista, que se le puede hacer en este momento. El asunto es que todo el mundo va a tener que acostumbrarse, que después de este proceso la vida no va a ser igual. Sí. Se ha hablado mucho hace unos años de la parte de la reingeniería. Creo que cada ser humano tiene que ir preparando su terreno para poder desarrollar alguna actividad comercial o algún tipo de actividad que sea adecuado a el riesgo que tenemos en este momento hasta que aparezca la vacuna. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si en un salón entraban 8 mujeres a la vez, tú tienes que plantearte dos cosas. O dar atención domiciliaria con una persona que tenga todo el aditamento necesario para evitar contagiarse al momento de ir a una casa. O número 2, los salones van a necesitar cubículos separados en el cual las personas puedan tener una atención personalizada con algún tipo de extracción de ese aire y posteriormente poder limpiar lo que es el cubículo en el cual se encuentra esa persona recibiendo la atención. Estoy simplemente hablando de esto porque ya es un tema que lo han tocado algunas personas públicas, específicamente lo de los saloneros y los barberos. Todas las cosas se van a tener que hacer por cita. Por ejemplo, hay restaurantes, sí, ya yo vi, hay restaurantes, por ejemplo, como yo le digo, restaurantes que son a la carta, los cuales a la fecha han dejado de percibir recursos. ¿Por qué? Porque tienen en la cocina un grupo de personas que posiblemente estén apiñadas o aglomeradas. Usted va a tener que hacer, a la hora de entrar a su personal, va a tener que hacer la prueba
antes de que entren a trabajar para saber que están todos sanos. Va a tener que hacer un seguimiento de esas pruebas hasta que aparezca la vacuna, por ejemplo, cada 28 días. Y usted va a tener que planificar eso con un laboratorio para usted saber que si alguien se infectó, separarlo. Otra cosa que usted tiene que saber es que posiblemente usted no va a tener el restaurante. Si usted le cabían 50 personas, ahora va a tener que trabajar posiblemente con 20, porque usted va a tener que poder hacer un distanciamiento. Entonces, el personal que va a trabajar con usted va a necesitar llevar mascarilla, posiblemente un protector facial para evitar no solamente que los clientes puedan contaminarlos, sino él también contaminar a los clientes en caso de. O sea que estamos hablando de que la palabra reingeniería en este momento toma mayor relevancia que en cualquier otro lugar. ¿Cuándo vamos a estar listos? Bueno, eso solamente lo pueden determinar las autoridades, pero entendemos que también hay que comenzar a hacer pruebas para saber qué cantidad de los dominicanos ya tenemos defensa. Eso significa saber qué cantidad ya le dio, se curó y ya tiene defensa y por ende no se va a enfermar y protege a los demás. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York ya hicieron ese estudio. Y en la ciudad de Nueva York hace cerca de 10 días, ya el 14% de todos los neoyorquinos tenían protección. Lo que quiere dejar dicho que de cada 100 gente, ya 14 le dio. O sea, que ya tiene 14 personas que tú puedes separar que no van a pasar la infección. Entonces, aquí en República Dominicana hay que hacer un estudio de este tipo para saber qué cantidad de dominicanos ya padeció el proceso y por ende, justamente, va a tener menor probabilidad de pasar la infección. Cuando esa cantidad de personas aumenta, la transmisión disminuye. Ahora los currículum, está proactivo, sí, va disponible. Tiene anticuerpos. Llama a este. ¿En serio? Por eso que yo te digo, yo tengo que ser de la gente, junto con los otros 1000 y pico de recuperados, creo que son 1000 y pico, estoy hablando de memoria, de los recuperados, nosotros somos de la gente más confiable ahora mismo en República Dominicana para estar cerca de, porque realmente ya tenemos anticuerpos y por ejemplo en mi caso yo tengo ya las 2 pruebas negativas y tengo confirmado que tengo anticuerpos contra el coronavirus, o sea que ya yo tengo mi certificado de ya sé pelear contra el coronavirus. ¿Entonces? Tu teléfono para que te quiera contratar, tengo aquí un médico que ya le dio. Nada, estaba en el centro médico UCE a la orden, cualquier cosa. Ya sabes, Villalobos, realmente agradeciendo de nuevo el trato, el cariño y sobre todo el apoyo que me dieron. El agradecimiento es recíproco, eres un valiente, eres un luchador, eres un guerrero, has estado al frente de todo esto con mucha valentía, ayudando gente, incluso cuando estabas en tu casa hospitalizado, asesorando, dando respuestas, poniéndote como ejemplo, siendo tu parte de la experiencia, que es muy importante, además de tu conocimiento médico, que tienes una especialidad, que es la infectología, muy vinculada a todo lo que está pasando. Héctor, una vez más, gracias por estar con nosotros en tu casa, en Sábado Extraordinario. Te esperamos pronto y seguimos en contacto, hermano. Un abrazo, suerte. Un abrazo. Bye, bye. Que todo salga bien. Balcácer, infectólogo, amigos de la casa, ya todo el mundo lo conoce, con desmitificando algunas informaciones y dándonos además un diagnóstico real, cierto, de lo que está sucediendo. En minutos venimos con más de Sábado Extraordinario.